Hoy, 1 de octubre, en el Perú se celebra el Día del Periodista. Para conmemorar esta festividad voy a leerles un fragmento de este libro llamado Confesiones de un Inquisidor, las memorias del periodista César Hildebrand, uno de los más influyentes del país en las últimas décadas. Este libro no está narrado en primera persona, sino aquí Hildebrand ha apostado por el diálogo, por la entrevista. Él es interrogado por su esposa, la periodista Rebeca Diz. El fragmento que les leeré se encuentra en la página 61 y es un perfil que Hildebrand traza sobre Jorge Basadre y Manuel González Prada. Y dice así: recordando aquellos años en Caretas, me contabas que llegaste a conversar con Jorge Basadre en varias oportunidades. Hildebrand responde: y a entrevistarlo también, y a consultar con él algunas notas que requerían de una visión histórica retrospectiva. Él siempre daba una idea muy serena de las cosas. Era un hombre rebelde, pero que comprendía muy bien al Perú. Entendía perfectamente que nuestras taras eran viejas de nacimiento, que la república había germinado torcida por el caudillismo y por la división, que la costa nunca entendió a la sierra y apenas presintió el oriente, la selva, y que, además, a los divorcios geográficos, que eran hondos, se unía el divorcio social y racial. Hablaba del abismo social como la gran fuente de los malentendidos del Perú, y era siempre una opinión valiosa y sabia. Una pena que se muriera porque, como en muchos otros casos, Basadre no tuvo sustituto. Nadie se había especializado en la República como él lo hizo. Otros historiadores han escogido segmentos o temas, pero él tuvo la temeridad de incurrir en esta proeza de abarcar la República completa, y eso le dio una visión insuperable de interpretación del país. Fue un gran tipo, probablemente más tímido de lo que debió ser y más moderado de lo que debió ser, menos indignado de lo que pudo ser, pero un gran tipo. Y aunque su mesura era notoria, él habló de los podridos y tiene un texto que es capital para entender al Perú, en donde habla de aquellos que aceptaron la corrupción en el Perú. Habría que rescatar ese texto ahora más que nunca. Te nutres mucho de ciertos personajes. Basadre es uno de ellos. ¿También Manuel González Prada?, pregunta Rebeca. Hildebrand responde: sí, porque Manuel González Prada, al final de cuentas, es la ira elocuente, la indignación permanente, la sublevación de la palabra. Ya que no tuvimos Revolución Francesa, tuvimos la guillotina retórica de González Prada. Es nuestro gran jacobino y nuestro gran fiscal, el gran Catón de la República. Y sí, es un referente ético indiscutible. Fue el que deslumbró a Aya de la Torre cuando Aya llega muy joven de Trujillo a Lima. Al primero que entrevista, por decirlo de algún modo, es a González Prada, y al que el primero le profesa devoción. Y las universidades populares que funda Aya de la Torre en Vitarte, siendo muy joven, se llaman Universidades Populares González Prada. El Aya rebelde, joven, lúcido, le rinde un homenaje permanente a González Prada. ¿Y quién no después de leerlo? ¿Quién puede mezquinarle algo a González Prada? Fue él quien reconoció el discurso de la fe en un Perú distinto y la apuesta por un cambio sustancial. ¿Tú te identificas con él?, pregunta Rebeca. Hildebrand dice: desde luego, pero no es que yo me sienta un González Prada, sino que creo que nos hicieron falta 200 González Prada para cambiar el Perú. Fue un solitario en el desierto, una voz en la costa desolada. Él resume todo aquello que una burguesía lúcida hubiera podido construir como discurso después de la gran derrota con Chile, después de la destrucción de las instituciones tras la derrota. Era el momento perfecto para rehacer el Perú, y González Prada lo propone, lo dice y lo lanza como tarea nacional, y nadie le hace caso, y la derecha escucha el mensaje de siempre, que es del acomodo y del dinero, y regresa a la llamada república aristocrática. Y bueno, González Prada es, al final, una voz desoída.
y podríamos decir que hasta engavetada. Es difícil encontrar referencias a él, replica Rebeca. Hildebrand continúa, porque ofendió aquello que podía precisamente ser útil para su vigencia mediática. El Comercio nunca cita a González Prada, porque él habló pestes de El Comercio. Habló incendios de El Comercio, lo trató como un diario vil, y lo mismo hizo Porras, quien habló muy mal del Comercio, de su mercantilismo obsceno y de los avisos que permitía para que los lectores se insultasen unos a otros, los famosos comunicados. Por eso Porras, también siendo extraordinario a pesar de lo prohispánico que era, es otro de los negados, de los desterrados de la gran prensa. Yo me dediqué a construir mi contracultura, a merodear a esa gente, a cultivar esos textos que eran los textos suprimidos. Y toda mi vida creo que he buscado la voz acallada de la gente que valía. Interesante, ¿no? Esto fue una parte de Confesiones de un inquisidor, las memorias del periodista César Hildebrand.